Los capítulos 4 al 7 del libro de Nehemías nos enseñan que cada vez que el pueblo de Dios empieza a hacer la obra de Dios, habrá oposición. También nos enseñan que un obrero con la fe y con los propósitos débiles va a abandonar y va a capitular la obra. Pero una persona resuelta, una persona confiada, va a vencer la oposición y va a terminar el trabajo. Entonces, a través de estos capítulos, vemos distintos embates del enemigo. Ridículo, uso de la fuerza, desaliento, infundir temor, engaño, calumnia, falsas profecías que incitan al pecado. Pero llegamos al capítulo 5 y nos encontramos con un problema que hace que este capítulo sea un capítulo triste, un capítulo en el cual no hay ninguna referencia, por ejemplo, a la construcción del muro. Un capítulo donde los judíos están siendo víctimas de ellos mismos. Y el problema básico que trata este capítulo 5 es el egoísmo. El egoísmo. O sea, le sumamos a todos los problemas que están relatados en los capítulos anteriores este nuevo inconveniente. Claro, yo pienso que la condición de los judíos en Jerusalén tiene que haber sido penosa. Fatigados por el trabajo arduo, molestados por las maquinaciones de los enemigos, siempre inquietos y dispuestos a perturbar al pueblo, sin realizarse aún sus esperanzas de paz, de tranquilidad, de prosperidad en la tierra prometida. Pero además de estas opresiones generadas por la situación y por los enemigos externos, tenemos aquí, como hemos ya anunciado, el hecho de que los judíos empiezan a hundirse en un mal nuevo y más grave. Vamos a leer el capítulo, entonces, para luego realizar algunas reflexiones acerca de este capítulo. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera, dice Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Una pregunta indignada de Nehemías, porque la ley de Dios claramente establecía en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, que el hebreo no debía pedir interés a sus hermanos. Así que aquí había una clara transgresión a la ley de Dios. Y sigue diciendo, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen.
os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Termina el capítulo, con esta invocación a Dios: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Yo he titulado este capítulo y esta reflexión, Nehemías capítulo 5, la mansedumbre en la vida del siervo de Dios. Muchos aspectos de este capítulo nos hablan de esta virtud de la mansedumbre, esta virtud que es parte del fruto del Espíritu, según lo leemos en Gálatas. Y vamos a ver cómo aplicamos este concepto, este concepto precioso de mansedumbre a el ejemplo y a la vida de Nehemías. Si prestamos atención al capítulo, vemos que existieron 3 grupos de personas que se lamentaban. Estaban los que tenían familias grandes y no tenían suficiente comida. Estaban los que tienen grandes hipotecas que pagar y tampoco tienen para comprar comida. Grandes hipotecas. Y en tercer lugar estaban los que tenían que pagar impuestos tan altos que estaban forzados a hipotecar sus tierras y a vender sus hijos como esclavos. Bien, todos estos problemas que el pueblo le trae a Nehemías, podríamos resumirlos en 2 palabras: usura y esclavitud. Usura y esclavitud. Aún así, no tenemos que confundirnos. El hambre, la escasez, los impuestos excesivos, en realidad no son el problema. Porque si no, bastaba con requerir los servicios de un buen economista, de un buen administrador, que pudiera solucionar el tema de la escasez, del hambre, de los impuestos altos. Casi que podríamos decir, la situación sería muy parecida a la que se vive en la actualidad en algunos lugares, ¿no? No sé si les suena. Acá no bastaba con requerir los servicios de un buen economista, de un buen administrador. El problema básico del pueblo está señalado en una frase de 3 palabras. Y la frase es: contra sus hermanos. Este era el problema del pueblo. El problema no era económico, sino espiritual. El problema era espiritual. Y consistía en la falta de temor de Dios y en la falta de amor hacia los hermanos, que van juntos. Falta de temor de Dios y falta de amor
a los hermanos. Un problema espiritual. Entonces decimos que no se requería la acción de un economista, ni siquiera de un buen político, ni tampoco de un especialista en relaciones humanas. Aquí se precisaba la intervención de un hombre espiritual. Y lo tenemos a Nehemías. Lo tenemos a Nehemías. Por eso es que yo les quiero invitar a considerar 5 aspectos de la acción de Nehemías que nos van a servir como ejemplo para nuestra vida y en especial para nuestro servicio al Señor. 5 aspectos de la acción de Nehemías frente a este grave problema de egoísmo, de usura, de falta de temor de Dios y de falta de amor por los hermanos. En primer lugar lo tenemos en el versículo 6, que dice, me enojé en gran manera. La primera respuesta de Nehemías fue la ira, el enojo, la indignación. Y ustedes me dirán, uy, entonces le pifiaste en el título, porque pusiste en el título Nehemías capítulo 5, la mansedumbre en un siervo de Dios. Y ya estoy diciendo que la primera respuesta fue enojarse. ¿Cómo se relaciona ahí? Bueno, esta santa indignación por la deliberada desobediencia a la palabra de Dios, vuelvo a reiterar que la ley de Dios era clarísima en cuanto a la prohibición de prestar dinero a interés entre los judíos. Ni hablemos de esclavizar y vender a los hijos, a los acreedores o cosas por el estilo. Miren, hermanos, la indiferencia en este caso sería una señal fatal de un estado espiritual paupérrimo, la indiferencia. Por eso es que cuando hablamos de mansedumbre como virtud moral, Pablo habla de la mansedumbre y recordemos que Pablo tiene en mente lo que significaba la mansedumbre para ese tiempo. Los griegos habían definido la mansedumbre. Luego, al aplicar el concepto al fruto del espíritu, le agrega toda la parte espiritual, es como que lo eleva a otra dimensión, pero no descarta la definición natural de lo que es la mansedumbre como virtud moral, digamos, natural. No lo descarta, solo que le agrega lo espiritual y lo eleva, lo transfigura, si se quiere, a esa virtud. Bien. La mansedumbre, entonces, como virtud moral, es aquella virtud que modera la ira. Los griegos definían a las virtudes como un término medio entre un exceso y un defecto. Para darles un ejemplo sencillo. La valentía es una virtud. Sería el término medio entre el defecto, que sería la cobardía, y el exceso, que sería la temeridad. El que se arriesga innecesariamente no es un valiente, es un temerario. La liberalidad es la virtud de la persona que es generosa, la generosidad, pero es un término medio entre un defecto que sería la avaricia y entre un exceso que sería la prodigalidad. Como dije, el hijo pródigo no era un hombre generoso, era un dilapidador. Entonces las virtudes siempre son ese término medio entre excesos y defectos. Bien, y aquí la mansedumbre es el término medio entre el exceso, que sería la irascibilidad, la persona irascible, la persona que ya vamos a describirla como sería, y el defecto, que sería la indiferencia. Todo me da igual. Estoy siendo testigo de verdaderas tropelías que se están cometiendo y yo permanezco impasible, indiferente. Bien, indudablemente, permanecer impasible frente al mal y a la injusticia y al pecado, de ninguna manera puede confundirse con mansedumbre, porque la mansedumbre es ese término medio. La persona mansa sabe irritarse, pero sabe irritarse en las ocasiones que corresponde, de la manera y en la medida
que corresponde y con las personas que corresponde y durante el tiempo que corresponde. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener, la persona mansa no permanece indiferente ante el mal y ante la injusticia, pero tampoco cae presa de un ataque de irascibilidad y de cólera que de alguna manera hacen que esa persona no sea dueña de sí misma. Entonces, aquí vemos en Nehemías un ejemplo de mansedumbre, porque su indignación, su enojo, es el justo y necesario, el que la situación demanda, el que la situación demanda. El exceso en esto implicaría enojarse, sulfurarse contra personas que no lo merecen, contra o por causas que no valen la pena, o más exaltadamente de lo que es necesario, o antes o más tarde de lo que conviene. Claro, un caso más grave sería el de los resentidos, el de los rencorosos, el de los vengativos, y aquí tenemos personas cuya cólera y enojo dura mucho tiempo y hasta que no se vengan, no se conforman, sienten como un peso en su interior y hasta que no se vengan, hasta que no hayan perpetrado su venganza, no se quedan tranquilos. Y cuidado que a veces esto puede decir, no, yo hago justicia, yo busco el bien, busco la justicia. No, sos un vengativo. Tenés una opresión en tu interior y que debes quitarte y hasta no hacer sufrir y perpetrar tu venganza, tu retaliación, digamos, respecto del otro, no te quedas en paz. Cuidado con esto, porque es muy peligroso. En síntesis, hermanos, la mansedumbre permite que nos indignemos contra quien debemos indignarnos. Por una causa que sea justa y en la forma conveniente. La ira sana hace al sujeto, dice un autor, encabritarse contra una injusticia, pero además nos capacita para combatir contra el mal. Esa sana ira, ese sano enojo, esa sana cólera frente al mal hace que yo tenga energía para combatirlo. Que yo no permanezca inerme, impotente, como una gelatina ahí, siendo espectador de los mayores atropellos, y yo, pretendiendo ser manso, en realidad estoy violando gravemente mi deber cristiano. Airaos, pero no pequéis. La sabiduría y mansedumbre de Nehemías también se manifiesta en esta actitud que consta en los versículos 7 al 10. Él meditó antes de actuar. Él meditó sobre el problema. Yo estoy seguro, si bien aquí no lo dice, que habrá orado también. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Frente a un problema que percibimos como una injusticia, como un pecado, antes de actuar precipitadamente, tenemos que meditar y tenemos que orar sobre el problema. Nehemías ocupó tiempo en pensar, en meditar. Una acción compulsiva y apresurada puede llevarnos a después tener que arrepentirnos de cosas que hicimos o cosas que dijimos. Respecto de este primer punto de la acción de Nehemías, yo me he elaborado una lista de preguntas para autoevaluarme. Posiblemente les sirva a ustedes también como una autoevaluación. A mí me fascina esto de las autoevaluaciones, no porque tenga el vicio propio del docente que le guste evaluar, porque sinceramente que a mí como docente si hay algo que no me gusta es evaluar. Y cada vez menos, cada vez menos. Tomar evaluaciones me aburre tremendamente y después corregir ya directamente no es que me aburre, ya es una pesadilla para mí. Entonces, esto no lo hago por un vicio docente después de 28 años de ejercicio, no. Esto es algo que necesitamos hacer delante de Dios todo el tiempo, autoevaluarnos. La Biblia le llama examínese cada uno a sí mismo, examinarnos a nosotros mismos. Y yo escribí unas cuantas preguntas. A la luz de esta diferencia entre la ira justa, santa y la ira pecaminosa, yo quiero responder con honestidad. ¿Soy capaz de airarme frente a toda especie de mal? ¿O soy indiferente?
Si leemos Efesios 4:26 o Marcos 3:5, vamos a ver que el Señor Jesús y Dios mismo se enojan mucho frente a ciertas cosas. No les son indiferentes. Otra pregunta que yo me he formulado es: cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando los mandamientos de Dios son pisoteados, cuando la mentira predomina en este mundo bajo la forma de múltiples ideologías, cuando la iglesia es perseguida, ¿soy capaz de indignarme o todo me resbala? ¿Soy capaz de indignarme en gran manera, como dice la palabra aquí que hizo Nehemías? Y esta justa indignación, ¿me quedo en la indignación, en despotricar, en hablar, mirá qué barbaridad, o realmente me conduce a combatir por la fe, a ocupar ese lugar que Dios quiere que ocupe para combatir con la fe? Cueste lo que cueste lo que cada vez cuesta más, permanecer firme y combatir por la fe. Cada vez cuesta más. Otra pregunta que me he formulado es: cuando me indigno, ¿es porque los intereses de Dios están en juego o porque mi prestigio, mi buen nombre, mi amor propio está siendo afectado? Nuestros enojos surgen del egoísmo, es decir, cuando mis deseos no se cumplen o cuando veo amenazado mi bienestar. Me enojo tremendamente cuando me suena el teléfono, cuando estoy durmiendo la siesta, por ejemplo, o cuando algo de mi comodidad se ve perturbado. ¿De esto surgen mis enojos? ¿O realmente nos airamos en defensa de Dios, en defensa de la verdad, en defensa de los valores que sí valen la pena? Nos indignamos y combatimos por cuestiones políticas, deportivas y demás cosas que no merecen la pena. ¿Cuántos problemas entre creyentes? ¿Cuántas grietas? Problemas entre creyentes por cuestiones que realmente no valen la pena. Peleamos por política, sobre todo en el último tiempo, ¿no es cierto? Y los políticos se matan de la risa, no. Nosotros entre los creyentes o entre familiares nos peleamos, nos indignamos, decimos cosas de las que después nos arrepentimos. ¿En pos de qué? ¿En pos de quién? ¿Vale la pena realmente? ¿Nuestro enojo está dirigido a actos pecaminosos, a situaciones de injusticia? ¿O nuestro enojo está dirigido a personas a las que queremos herir? Personas a las que queremos herir. Y aun cuando nuestra cólera sea justificada, ¿la expreso de la manera correcta? ¿O uso violencia, injuria, burla, falta de respeto? Porque puede ser que mi causa de enojo tenga suficientes razones y sea justa, pero ¿cómo la expreso? ¿Se justifica el uso de la violencia, herir a otro, burlarse del otro? Hermanos, ¿oramos y meditamos antes de actuar? ¿O actuamos precipitadamente y todo el tiempo estamos perdiendo el control? Después hacemos o decimos cosas de las que nos arrepentimos. A veces ya es tarde. Y por último, hermanos, aun cuando la cólera sea justificada y aún expresada adecuadamente, la pregunta es: ¿lo hacemos con la persona correcta? Vemos que Nehemías citó a los que tenía que citar y los reprendió. Citó a los que tenía que citar. ¿Manifestamos nuestro sana ira, nuestro sano enojo justificado frente a las personas correctas? ¿O nos enojamos y nos desquitamos con el primero que se nos cruza en el camino? ¿O venís enojado por cuestiones de tu trabajo, por lo que sea, y te la agarrás con tu esposa, con tus hijos, te la agarrás con tus padres, con tus abuelos, le contestás mal a todo el mundo que no tiene nada que ver con lo que te pasó a vos? ¿Cuántas veces hacemos esto? Yo me acuerdo en mi adolescencia, pero a veces algunos siguen siendo adolescentes por mucho tiempo y siguen teniendo esa actitud, ¿no? De desquitarse con el primero que encuentran a mano, no con la persona a quien deberían reprender, con cualquiera. Bien, hermanos, que estas preguntas nos ayuden. En los próximos puntos voy a tratar de ser más breve porque el tiempo está avanzando. Lo segundo que hizo Nehemías fue reprender, pero apelando a la ley de Dios. Yo dije que claramente la ley de Dios establecía lo que debía ser la relación entre los judíos. Y ellos lo estaban transgrediendo. Y Nehemías, cuando los reprendió, no dijo:
No usó de su opinión, de su leal saber y entender, de lo que el sentido común indica. No, 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 no. Nehemías tenía muy claro qué decía la Biblia al respecto, qué decía la ley de Dios, el Pentateuco, la ley de Moisés. Y vemos que Moisés enfrenta a los responsables. Primero privadamente, pero luego en público. Saben, hermanos, que a veces es muy necesaria la reprimenda pública. Sobre todo cuando el pecado fue público y cuando otros han sido dañados. Es necesaria la reprimenda pública. Lo vemos que lo hace el mismo apóstol Pablo respecto de Pedro. Dice, lo reprendí públicamente, cuando obligaba a judaizar, ¿no? Lo reprendí públicamente, pero además no solo que lo reprendió públicamente en ese momento, sino que después lo escribió en una de las cartas, y hasta nosotros nos enteramos 2000 años después que Pablo reprendió a Pedro públicamente. Es decir, lo mandó al frente, porque Pedro había cometido un grave error público que podía conducir a otros a extraviarse, a confundirse, y requería una reprimenda pública. Y a veces esto hace falta. Cuando los pecados son públicos, cuando otros han sido perjudicados, cuando nuestra actitud puede ser de escándalo para los demás, es necesaria una reprimenda pública, como hizo Nehemías. Y además, reiteramos este concepto, lo hizo de acuerdo a la ley de Dios. Ninguna reprensión que no se fundamente en la palabra de Dios es válida y efectiva. Ustedes después pueden leer en Éxodo 22-25, donde claramente hace referencia a esta mala acción que estaban cometiendo los judíos. Bien, la mansedumbre, al momento de corregir, también exige una contracara en quienes reciben la corrección. Esto implica quien está recibiendo la corrección, que considere que esa corrección le viene de parte del mismo Dios, independientemente de quién sea la persona. Si la persona me corrige con la ley de Dios, con argumentos bíblicos, yo tengo que considerar que es Dios mismo el que me está corrigiendo con amor. Y la mansedumbre al momento de corregir exige la contracara. Mansedumbre al momento de recibir esa corrección. Y es lo que hicieron, A mí me encanta este versículo. Lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices, punto. No hubo ninguna excusa, ninguna explicación, ningún intento de autodefensa. En este punto se portaron bien, porque la Biblia relata cantidad de situaciones en que el pueblo, a pesar de las reprimendas, sigue en el mal y persevera en el mal. Pero en este caso se portaron bien. Hay que reconocerlo. Y es un ejemplo para nosotros también. Cuando somos reprendidos con la palabra de Dios, tenemos esa actitud de mansedumbre que podría ser calificada o traducida esta palabra como docilidad. Es una palabra griega que se usa para mansedumbre, justamente en Gálatas 5:23, docilidad. Gentileza, humildad, docilidad. ¿Saben? Es importante la mansedumbre en estos aspectos en nuestra relación, pero la parte principal de la mansedumbre es la que se ejerce para con Dios. La mansedumbre para con Dios es aquella actitud, es la actitud de aquella persona que no se pelea con Dios, que no contiende con Dios, que no lucha contra Dios. La parte principal de la mansedumbre es aceptar con calma, con docilidad, el juicio de Dios. El juicio de Dios con respecto a una determinada situación, incluso si ese juicio resulta en incomodidades para mí o en dificultades para mí. Saben, cuando nos sometemos a Dios, también seremos mansos con los demás. Por eso debemos someter nuestra fuerza, incluida nuestras convicciones. A veces la fuerza de nuestras convicciones son demasiado fuertes. Nuestras convicciones son demasiado inamovibles. Y es bueno tener la actitud de docilidad, de poder someter nuestras convicciones en cierto modo, ceder a ellas, frente a la sabiduría de Dios.
sí, es cierto, Dios tiene razón. Y el hermano que me viene a corregir tiene razón. Qué importante es que desarrollemos este aspecto de la mansedumbre. Este aspecto de la mansedumbre implica aceptar que las acciones de Dios hacia nosotros son las acciones correctas, incluso cuando nuestra sabiduría diga lo contrario o incluso cuando no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas. A mí me encanta un himno que dice, lo sabe Dios. Y es otro precioso himno que tenemos en nuestro himnario, que lo sabe todo el Padre. Esa es mi certitud. Y que en gracia por mí vela con solicitud. Todo cuanto Dios permita, obra para bien. Y deseo solamente responderle, amén. Y no porque yo entienda todo lo que me pasa, sino porque quiero tener esa actitud de mansedumbre. Señor, no entiendo por qué. Yo a veces miro a mi pasado y digo, no entiendo por qué me pasó esto. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. No sé cuál es, no entiendo el propósito. No lo veo. Pero ¿saben una cosa? Nos tiene que bastar con el solo hecho de saber que Dios sí lo sabe. Yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero Dios sí lo sabe. Y eso para mí me basta. O debería bastarme. Debería bastarme. Esa es mansedumbre. Los juicios de Dios, las decisiones de Dios, tienen un motivo. Yo no lo sé, yo no lo conozco. Tampoco, sinceramente, a veces ya a esta altura, tampoco me interesa tanto saberlo todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo solo sé que Dios sabe. Punto. Yo solo sé que Dios lo sabe. Y en una actitud de mansedumbre, me someto a esa voluntad de Dios. Gustosamente, gozosamente, porque he logrado entender que todo lo que Dios hace a los que aman a Dios les ayuda a bien. Santiago 1:21 dice que esta mansedumbre es la condición de la mente para recibir la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso, para que seamos salvos, tenemos que aceptar su palabra con humildad y con mansedumbre. El ser como un niño, que dice la palabra, para salvarse, implica esta mansedumbre, esta docilidad en aceptar lo que Dios dice. En aceptar lo que Dios dice. Es más, también la mansedumbre es el espíritu y la actitud que hay detrás del arrepentimiento, porque arrepentirse en sentido bíblico es cambiar de opinión, cambiar de mente y creer que Dios tiene la razón. El hecho de que Dios nos pida que confesemos nuestros pecados no es porque nosotros tengamos que informarle a Dios cosas que Dios no sabe. Entonces le voy a confesar a Dios mis pecados porque como Él no lo sabe, yo, como soy honesto, se lo quiero comunicar. No, confesar a Dios, no, confesar los pecados, tenemos que diariamente confesar nuestros pecados. Pero no es para informarle a Dios cosas que Dios no sepa. Confesar, la palabra griega para confesar, implica lo siguiente: decir lo mismo que dice Dios. Eso quiero decir. Decir lo mismo que dice Dios. Es manifestar públicamente, declarar que estamos de acuerdo con Dios acerca de lo que Él dice respecto de ciertos actos. Es manifestarle a Dios que estamos de acuerdo con Él y que mansamente nos sometemos a su juicio, estamos de acuerdo con Él acerca de el juicio negativo de Dios sobre ciertos actos. Por eso los confesamos. Insisto, al confesar estamos diciendo lo mismo que dice Dios. Cuando yo le digo, Señor, te confieso que mentí en esta y en esta y en esta oportunidad. Lo que estoy diciendo no es contarle a Dios algo que Él no sepa, Él lo sabe mejor que yo. Es más, lo sabe antes que yo, porque antes de que yo cometa el pecado, Dios ya sabe, va a decir, uy, este va a caer de nuevo. Yo al confesarle mi pecado, le estoy diciendo, estoy manifestando públicamente
casi como una muestra de reconocimiento y de adoración a Dios, le estoy diciendo, estoy de acuerdo con tu juicio negativo sobre la mentira. Estoy de acuerdo. Me someto, por eso lo confieso y me arrepiento. Cambio de mente, quiero cambiar de mente, reconociendo que Dios tiene la razón. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Reconocer y conformarnos a la mente de Dios. Yo nunca voy a olvidar, cuando yo estudiaba en el Instituto Müller hace muchos años, don Roberto Ochoa daba una de las clases y él definió la Biblia así. La Biblia es la mente de Dios escrita en palabras humanas. Nunca me voy a olvidar de esa definición y siempre la repito. Yo no sé si es original de don Roberto Ochoa o él la habrá leído, no importa. La mente de Dios escrita en palabras humanas. Yo siempre recuerdo. Entonces, yo tengo el deber de conformar mi mente a la mente de Dios. Por eso es tan importante incorporar la Biblia en mi mente, estudiarla, memorizarla, meditarla, incorporarla a mi mente, para yo poder pensar como piensa Dios. Primero tengo que incorporar a mi mente la palabra, la mente de Dios, para poder yo pensar como piensa Dios. Entonces, con mansedumbre, igual que hicieron estos nobles judíos, igual como hicieron ellos, conformamos nuestra mente a la mente de Dios. Dios tiene razón y lo reconocemos. En tercer lugar, Nehemías le señala concretamente el pecado que ellos cometieron. La represión fue concreta porque fue fundamentada en la palabra. Concreta. Había una ley muy concreta en la Biblia que decía que lo que estaban haciendo estaba mal. La reprensión fue concreta. Pero también cuando se le señaló la falta, fue concreto también Nehemías, le señaló exactamente, no hizo un reclamo general global, ustedes son unos sátrapas, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos deshonestos, ustedes son unos usureros, así como en general, bueno, pero ¿en qué? No, Nehemías, y a veces nosotros hacemos eso, cuando queremos reprender a alguien, decimos algo así ambiguo, general, y lo que tenemos que hacer es reprender, señalar concretamente el pecado cometido. Concretamente, no un reclamo general, global, ambiguo. Concretamente, el pecado cometido y sus consecuencias. Y dice, en primer lugar, su pecado es la falta de amor a sus hermanos judíos. Nehemías les recuerda la bondad de Dios para con el pueblo. Si Dios fue bueno y misericordioso, ¿tenemos que nosotros actuar de modo diferente? Segundo, falta de temor de Dios. La conducta de ellos estaba deshonrando el nombre de Dios. Y además deshonrando el nombre de Dios frente a las naciones enemigas de Israel. El pueblo de Dios estaba siendo oprobio de las naciones. Miren, quien avasalla el derecho de un hermano comportándose como un miserable, trae, en último término, deshonra al Dios al que profesa seguir. Y se convierte en un escándalo. Escándalo es una piedra que hace tropezar. Si mi conducta con los hermanos es de esta manera, como ellos se están comportando, el incrédulo, el inconverso que observa, dice, ¿y esto es ser cristiano? ¿Se tratan así entre ellos? Es un escándalo. Para ellos es un escándalo. Es una piedra que los hace tropezar. En lugar de poder conocer el Evangelio a través nuestro, no, somos piedra de tropiezo para el que nos observa. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Pero además Nehemías le señala la consecuencia de perseverar en esta actitud. Miren, violar los mandamientos de Dios traería una verdadera ruina para esta colonia recién restaurada de los judíos que regresaban a Jerusalén. No es viable un proyecto del pueblo de Dios que implique transgresión deliberada a la voluntad de Dios. Cualquier proyecto que implique transgresión a la voluntad de Dios no puede prosperar. En cuarto lugar, Nehemías apeló a su propio ejemplo. La vida de Nehemías contrastaba con la de estos abusadores. Dice, ellos eran egoístas, pero él era desinteresado. Ellos trabajan por lo que pueden obtener.
Nehemías estaba ahí por lo que podía dar. Ellos pensaban solo en sí mismos. Nehemías piensa en la gloria de Dios y en el bien de sus hermanos. Ellos carecen de temor de Dios, pero el temor de Dios caracteriza la vida de Nehemías. Y esto me lleva a pensar en este aspecto de la mansedumbre, que es la mansedumbre en el trato con los demás, la mansedumbre como espíritu y disposición a sacrificar los propios derechos en bien de los demás. Pablo lo cuenta en 1 Corintios 9:18 y todo el capítulo 14 de Romanos es toda una disertación sobre esta virtud de la mansedumbre en cuanto a renuncia de los propios derechos. Renuncia de los propios derechos. La mansedumbre es lo opuesto al interés egoísta, a la afirmación del propio interés. Yo pensaba en Génesis capítulo 13, ¿se acuerdan del conflicto entre Lot y Abraham? Había conflictos entre los pastores. Entonces Abraham le dice a Lot, bueno, Lot, vení acá. Dios me prometió esta tierra y yo tengo derecho a ella. Así que por favor, empezá buscándote otro lugar porque esto es mío. ¿Dijo eso Abraham? Evidentemente que no. Si leemos el pasaje vamos a ver que no. Abraham le dice, no quiero que haya conflicto entre nosotros porque somos hermanos. Elegí vos, fíjate, donde veas la mejor tierra anda, yo voy para el otro lado. Y dice que Lot miró y la que vio como la mejor tierra dijo, esta es la mía, eligió. No tenemos que siquiera mencionar o explicar mucho cómo le fue después a Lot. Una vida de fracaso, pero en todo sentido, en todo sentido. Fue cerca de Sodoma, nada más ni nada menos. De esa gente que era la gente más mala del planeta. Su esposa terminó convertida en estatua de sal. Terminó escapándose, vaya a saber dónde, sus dos hijas que evidentemente habían incorporado toda esa corrupción de Sodoma, terminan acostándose con él para tener descendencia, y de ahí se forman dos pueblos que luego van a ser tremendos adversarios de Israel. Bueno, una vida truculenta, realmente. Abraham, la lección para nosotros es que él privilegió su relación, porque dijo, somos hermanos, por sobre sus derechos. Privilegió. Eso es mansedumbre, es disposición a ceder nuestros derechos. En la iglesia no hay derechos. Todo nos viene por gracia de Dios. ¿De qué derechos hablamos? ¿No? Esto es mío, este es mi trabajo, este es mi ministerio. Abraham cedió sus derechos. Y Dios, que es justo, y justo en serio, como diría mi amigo Pedro Fuentes, que trata este tema en uno de sus libros, Dios, que es justo en serio, se encarga de proteger nuestros derechos. Si yo tengo disposición a ceder mis derechos en favor de mis hermanos, Dios, que es justo en serio, Él va a ser quien va a velar por mis intereses. ¿Conocen ustedes un mejor custodio de nuestros intereses que el Dios omnipotente? Bueno, en Filipenses capítulo 4 también Pablo nos enseña el secreto para conservar la paz de Dios. Y en el versículo 4 dice que nuestra gentileza sea conocida de todos. Acá la palabra gentileza, que es una palabra de difícil traducción, pero que también puede ser traducida como la condición de aquel que no insiste siempre en sus derechos personales. MacDonald la explica como la disposición a ceder. Disposición a ceder. Trenchard dice comprender la situación de los demás, ser condescendiente y estar dispuesto a ceder. La condición de aquel que no insiste. El contraste sería el discutidor, el generador de contiendas, el que siempre llega a todo lugar y golpea la mesa, dice acá estoy yo, el que patea la puerta y entra. ¿Quieren conservar la paz de Dios en su corazón reinando? Que vuestra gentileza sea conocida de todos. Disposición a ceder. Lo contrario sería esa persona que está siempre pendiente de sus derechos. Una persona que está siempre pendiente de sus derechos y de sus prerrogativas, ¿puede tener la paz de Dios?
reinando en su interior? Desde ya que no. Ahora, la persona cuya gentileza es conocida en su vida, encomienda su causa a Dios y puede descansar en paz. Y puede descansar en paz. Ahora, ustedes dirán, y sí, pero si yo no hago nada para defender mis derechos, ¿en qué termino? ¿Qué me está proponiendo usted? ¿En qué termino? Miren, ¿por qué podemos adoptar una actitud de este tipo, de disposición a ceder, sin temor alguno de ser perjudicados? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que dijimos antes de Abraham. Y el mismo Pablo lo dice a continuación, el Señor está cerca, dice, citando el Salmo 145, que dice que el Señor está cerca de los que le invocan. Lo que está diciendo es, ustedes tengan disposición a ceder, no se olviden de que si ustedes le invocan, Él está cerca y los protege y vela por sus intereses, vela por el bien de ustedes. Es como decir, la respuesta no está en pelear, sino en orar. La respuesta no está en pelear, sino en orar. Puedo descansar, porque el Señor está cerca. Puedo descansar. En quinto lugar, queridos hermanos, Nehemías muestra sus verdaderos motivos. Esto nos lleva a meditar en cuáles son nuestras motivaciones en la vida y muy en particular cuáles son nuestras motivaciones en el servicio al Señor. ¿Qué buscamos? La mansedumbre está muy relacionada con la humildad. La mansedumbre no ansía posiciones de preeminencia, como quería Diótrefes, por ejemplo. El manso tampoco busca que se le reconozcan méritos o que se le tenga por voz autorizada. Todas estas serían motivaciones espurias. Claro, si de manera espontánea nos reconocen méritos, si de manera espontánea se nos tiene por personas sabias y se nos consulta, bien, está muy bien, no vamos a eludir la responsabilidad, no la eludimos, la asumimos y servimos donde se nos convoca, lo hacemos, pero no estamos en busca de eso. No estamos en busca de eso. No nos pasamos la vida gastando energías en aquello que no glorifica a Dios ni beneficia a la iglesia. Es decir, no estamos buscando todo el tiempo ser reconocidos, ser tenidos por sabios. Esa persona, lo contrario a la persona mansa, sería esa persona que está fantaseando con que todos lo alaban, todos los reconocen, todos le rinden homenaje, que suena el teléfono todo el tiempo para consultarle, a ver, vos que sabés, te consulto porque vos que sos una autoridad, y la persona sueña con esas cosas. Esto es lo contrario a la mansedumbre. Esto es lo contrario. Y además genera en nosotros resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando a veces no llega ese reconocimiento del cual nosotros nos sentimos merecedores, nos resentimos, nos enojamos, nos amargamos. Perdemos la paz. Nehemías no hace lo que hace para buscar elogios, para buscar la aprobación humana, para buscar afirmar su autoridad, su poder. Lo hace para agradar a Dios. Ahí se pone en evidencia que lo importante para Nehemías es que Dios se acuerde de él. Lo dice en la última oración. Él termina ese episodio invocando a Dios, pidiendo que Dios se acuerde de él. Esto es la que debería ser nuestra motivación acá en la tierra. Tener siempre la mirada puesta en el premio. ¿Importa mucho que los hombres se acuerden de nosotros? Y sí, nos gusta, la verdad es que nos gusta. Nos gusta ser reconocidos. Y además es justo reconocer a quien merece ser reconocido. Pero a veces esto no pasa. Y no tenemos que permitir que se genere amargura y resentimiento en nuestro corazón. No tenemos que permitirlo. Nuestra mirada tiene que estar en el premio. No importa mucho si se acuerdan o no, al fin y al cabo. Cuando realizamos esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿somos cabalmente conscientes, hermanos queridos, de que Dios tiene siempre buena memoria? Puede que el mundo te olvide, puede que quienes deberían reconocerte no te reconozcan, puede que quienes deberían darte un lugar no te lo den. El Señor nunca nos dijo que aquí en esta tierra seríamos objeto de buenos tratos y que siempre se nos trataría con justicia. No, no es así. El Señor nunca lo prometió. Pero nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos, de que Dios siempre tiene buena memoria.
todo lo que haces para glorificarle a Él, y por amor al pueblo de Dios, y por amor a las almas que se pierden, todo lo que haces queda registrado en la memoria de Dios. Queridos hermanos, ya que hablamos de memoria, termino diciendo que al hacer memoria de estos ejemplos como el de hombres de Dios, como Nehemías, esto nos impulsa a ser imitadores de ellos y a llevar a cabo, cumplir un ministerio que cada día más glorifique el nombre del Señor. Muchas gracias, queridos hermanos.